El minoxidil. Minoxidil tenemos de diferentes maneras. Tenemos el tópico y el vía oral. ¿Con cuál quieres mojarte primero? Bueno, yo siempre he dicho, y lo he hecho en numerosas ocasiones, y muchísima gente lo ha experimentado, y yo cuando era más joven también, antes de estudiar medicina, el tópico, los efectos del tópico son muy escasos, prácticamente nulos. El tópico tiene muchos inconvenientes. Hay picor del cuero cabelludo, irritación, y luego los efectos Sequedad, que ¿no? También produce a se veces. queda efectivamente, puede provocar también dermatitis. Todo ese tipo de efectos hace que no sea mi primera opción ni muchísimo menos. Y yo siempre he dicho coloquialmente que el minoxidil tópico no hace absolutamente nada, y creo vamos, me remito a toda la cantidad y miles de pacientes que han tomado cuando eran más jóvenes y no ha hecho absolutamente nada. Ni Entonces, en spray ni en el gel como espuma que hay. no Hay da de esas igual, el dos. tópico Da lo no, mismo, no, ¿no? da igual. Ninguno de ellos. Ninguno. Entonces, luego, en los últimos años ha habido para mí una revolución, porque sí que es verdad que estoy enamorado del minoxidil oral, porque es otro mundo completamente diferente, aunque se llamen igual, hace otro tipo de efectos, ¿no? Podríamos hablar de la vasodilatación, que se supone que es la que comparte con el tópico, es decir, la vasodilatación, eso se supone que llega más al porte sanguíneo, ¿vale? A la zona. Pero hay dos cosas que la verdad que a mí me encantaron en su día, las he experimentado en personas y los pacientes cuando lo toman también. Lo primero es que aumenta la formación de nuevos capilares sanguíneos en el cuero cabelludo, que eso es algo muy importante, con lo cual seguimos aumentando el riego sanguíneo y la nutrición para el pelo. Y luego hay una tercera situación que también me gusta mucho, que es la hipertrofia del bulbo. La hipertrofia significa que el bulbo se hace mucho más gordito, con lo cual el pelo sale con mucha más fuerza. Esos tres factores hacen que el mioxidil sea muy importante a la hora del tratamiento tricológico para volver a recuperar ese pelo miniaturizado. Yo siempre digo que la alopecia al final tenemos que acorralarla por todos los sitios, porque la verdad que es muy traicionera, y si ve una puerta de salida por ahí se va a escapar. Entonces, en combinación con los dos fármacos anteriores, tanto el finasteride y el dutasteride, que serían antiandrogénicos y actuarían puramente en la miniaturización, al incorporar el minoxidil nos da esos beneficios vasculares y de hipertrofia del bulbo, como he comentado, que hace que la alopecia no tenga salida, ¿no? Que Vale. la tengamos totalmente controlada, y de esa manera hace que los resultados sean espectaculares. Así que el minoxidil de igual manera contribuye para que acorralar la esta alopecia, ¿no? Y que no. Sí, el mioxidil, por ejemplo, anteriormente también podemos utilizar el mioxidil de forma aislada, ¿vale? Vale. Que también hace unos efectos muy interesantes. Por ejemplo, como he dicho anteriormente, hay pacientes que, por ejemplo, porque no quieren tomarse la medicación finasterida y dutasteride, ¿no? Pues les incorpora el mioxidil oral, y con eso es verdad que el cabello también aumenta de calidad de forma muy importante. Y para aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen todo el patrón alopécico afectado y necesitan 2 cirugías, y no tienen unidades foliculares nativas, es decir, genéticamente predispuestas a la miniaturización, que son todas las unidades foliculares que le ponemos son de la zona donante, esas genéticamente el finasteride ultrasonido le va a hacer efecto. Pero el minoxidil oral sí. El mioxidil oral le va a dar ese plus de vascularización y de hipertrofia del bulbo, que va a hacer que esa unidad folicular esté muy sana y esté muy fuerte. Y eso se ve reflejado a nivel estético de forma Claro, espectacular. igual más volumen en el pelo implantado, ¿no? También contribuye a esto. Bueno, sí, da el volumen porque aumenta el grosor. Claro. Pero la verdad que al dar ese plus de nutrición vascular, el pelo se ve mucho más sano, en el sentido más brillante, más flexible, más revitalizado, mucho más joven. Vale. Entonces tenemos que descartar todo lo tópico, sea espuma, sea spray, incluso las concentraciones, ¿no? Que te ponen al 2, al 5. No, bueno, da igual, cuando no hace efecto da igual las Da concentraciones. igual, ¿no? Me refiero, yo creo que a día de hoy, al tema capilar tenemos que llegar a él por mediación a nivel sanguíneo, ¿vale? Al bulbo se llega por vía sanguínea, y por vía sanguínea la única forma de llegar es vía oral. Es la forma más eficaz de llegar al bulbo. Y de esa manera lo único que tenemos son los fármacos vía oral para llegar. Lo que es tópico, a ver, a lo mejor he sido un poquito crudo a la hora de decir que no hace efecto de nada, pero sí que es verdad que el efecto que hace es tan mínimo que si ponemos una balanza no nos compensa para nada el tópico. Entonces, creo que a día de hoy, teniendo la parte oral, creo que la parte tópica la podemos dejar de lado perfectamente sin problema. Perfecto. Y cuando dejamos de consumir el minoxidil, dicen que como que se revierte, ¿no? Todo lo que hemos ganado luego deja.
A ver, esto ni se revierte, ni hay efecto rebote, ni nada parecido. Únicamente cuando se dejan de tomar los fármacos, todo vuelve a la normalidad anterior. Claro, y si tu naturaleza es que se caiga, vuelve a que se caiga el pelo, ¿no? Entonces, como he dicho anteriormente, la alopecia es un proceso muy caprichoso. Un paciente puede a lo mejor estar un año, por ejemplo, tomando medicación, tomando toda la pauta, hay una mejora importante, deja la medicación y a lo mejor hasta dentro de un año y medio, 2, 3 años, no ve una recaída. Y hay otro paciente que a lo mejor en meses ve la recaída. Me refiero que al final cada paciente es un mundo, tampoco nunca sabemos cómo va a evolucionar, cómo va a reaccionar esa parte genético hormonal. Entonces, ante la situación, yo siempre aconsejaré tomarlo por precaución y para estar cubiertos y protegidos, pero en caso de que se suspenda el tratamiento, pues en caso de que haya un tipo de recaída, pues se reincorpora otra vez y no hay problema. Vale, entonces combinando estos 3 fármacos, digamos que tenemos el trío de ases, ¿no? Para poder tener el pelo bien, como nos gusta. Pero claro, dependiendo del paciente, ¿haremos algún tipo de descanso o no? Dependiendo de las Mm, necesidades del paciente y de la cada persona. evolución. Yo, por ejemplo, como he dicho, siempre al bulbo hay que estimularlo para que reaccione, ¿no? Entonces, si hay muchos pacientes que cuando llevan muchísimo tiempo con el tratamiento vemos que no hay una mejoría, incluso con el mismo tratamiento, a largo plazo hay una recaída. Entonces, tenemos que saber manejar esa situación, suspender, reducir dosis para que vuelva otra vez a reaccionar otra vez el bulbo como en un principio. Me refiero, al final, la situación del paciente es la que nos guiará para tomar una decisión u otra, según también, evidentemente, la decisión del paciente. Y puede tomarlo cualquier tipo de paciente, el minoxidil. En un principio sí, no hay ningún tipo de problema. Hay pacientes que les puede provocar, sobre todo, el minoxidil siempre se recomienda por protocolo que se toma por la noche, pues lo mismo, el minoxidil viene de la tensión arterial, es un hipotensor. Evidentemente las dosis para el pelo son muy pequeñitas, pero se da por la noche porque puede relajar un poquito, ¿vale? Algún paciente aislado he tenido que a lo mejor le puede dar una taquicardia porque por esa vasodilatación, pero es mínimo. No tiene, estos son fármacos, como he dicho, son totalmente seguros, son compatibles con otro tipo de fármacos, porque tenemos que tener en cuenta que los antiandrogénicos, tanto el finasteride y el dutasteride, son fármacos, como he comentado, que vienen del mundo de la próstata. El perfil de paciente de próstata habitualmente es un paciente por encima de 65 años, en muchos de los casos pluripatológicos, es decir, que tienen otro tipo de patologías, y eso hace que tomen muchísimos más fármacos, ¿no? Entonces, si ese perfil de paciente no tiene ningún tipo de problema de tomarlo en combinación con otros fármacos, pues imagínate un paciente más joven, pues evidentemente el porcentaje de que suceda algo es prácticamente nulo.